Yo estoy como que con este derrotero que es darle la vuelta un poco a la situación esta de la abstracción histórica, a la formalidad del arte, entendiendo también el arte abstracto o el arte formal como un texto también, ¿no? Que ya de por sí, bueno, a nivel histórico se reclama como tal. Soy José Hidalgo Anastasio, de Guayaquil. Me formé en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE. Soy artista visual, aunque prefiero siempre decir que soy productor de sentidos del arte en general. Vengo trabajando desde el 2008 con una obra que yo considero que fue como la que empezó indagaciones que tuvieron a posterior. Se llama Static, fue hecha en el 2008 en el marco de, bueno, en el ITAE había un procesos de clase y de seguimientos que estaban abocados a la producción, que se llamaba proyectos. Creo que lo más chévere de esa clase fue que nos planteaba mucho un ambiente de crisis y de continuas preguntas como para plantearnos qué queremos hacer y, bueno, desde qué lugar queremos discursar. Y bueno, después de muchos tumbos di con una obra que venía desde el dibujo y era tratar de reproducir una estática, la estática de mi televisor específico. Entonces era eso, una videoanimación hechas con dibujos uno por uno, con bolígrafos azules y rojos. Yo creo que allí es donde arranco de donde yo cuento que de alguna forma tengo una trayectoria en lo personal. Lo del 2010 fue parte de las instancias de graduación. Yo creo que ahora a la distancia veo que sí tenían mucho que dialogar las diferentes indagaciones, las diferentes investigaciones que tenía. Pero incluso desde ese momento fue que yo empecé a ver que necesitaba dividir las investigaciones que estaba desarrollando, y yo le llamaba núcleos de producción, aún le llamo así. Entonces, por ejemplo, esta que te estaba comentando, Static, era un núcleo de producción que devino con otro tipo de obras más. La del Ray Gradient es parte de otro núcleo de producción. Y aunque todas de alguna forma tienen un abordaje con respecto a las tradiciones formales del arte, me agradaba de alguna forma entenderlos como posibilidades que me quería quitar el peso de que tuvieran una especie de diálogo súper claro en ese momento, ¿no? Sobre todo porque me di cuenta que tratar de generarse una estructura de alguna forma de lo que estoy produciendo al mismo tiempo que lo estoy produciendo es como un imposible, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso lo que me gustó mucho de esa exposición y lo que traté de hacer fue como que tenía estas inquietudes que en un momento de alguna manera yo no las encontraba tan afines, pero dije no, estas tienen que estar ahí juntas porque es lo que estoy produciendo ahora y son parte de unas inquietudes que no porque sean un poco distintas entre sí voy a negar esa simultaneidad que está allí, ¿no? Ahí apareció lo de Gradient y fue el primero que hice de otros más que seguí desarrollando y que tenían mucho que ver con la idea del campo de color, la abstracción postpictórica, ¿no? Pero en ese tiempo sí lo que tenía muy claro era que tenía un interés muy fuerte por el dibujo como tal y como una herramienta de acercarme a lo bidimensional sin desarrollar un diálogo muy estrictamente directo con la pintura, ¿no? Cuando pasó lo del Salón de Julio, fue una instancia en la que yo estaba trabajando de profesor. En esa instancia me acuerdo que yo decía, bueno, yo voy a trabajar así sea las obras que pueda al año y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y claro, el Salón de Julio fue muy chévere porque de alguna manera, bueno, dentro de la escena de Guayaquil, que como todas las escenas a nivel nacional son como que tienen sus instituciones que todavía no son tan fuertes o que tienen pocos eventos o pocas plataformas que de alguna manera realmente posibiliten un andamiaje de uno convertirse en artista como tal. Y bueno, el Salón de Julio tiene una tradición que ayuda a la exposición a nivel local, pero creo que también es importante ser consciente de que son situaciones
que ya a nivel estratégico de cómo circular, puede ser muy útil tener en cuenta, bueno, las participaciones, ¿no? Más allá incluso de que si ocurra algo tipo que aparezca un premio, no, si parece chéverísimo, ¿no? Y ese fue el caso en esa ocasión. Y bueno, me sorprendió muchísimo porque obviamente yo también estaba con esa idea, bueno, esto es lo que hago y esto es lo que voy a enviar. Y a conciencia de que hay un tema con que el material era dibujo sobre papel, era esfero, precario porque ni siquiera es un solo papel, son varias cartulinas pegadas, ¿no? Que es así como empecé mucho de mi producción de esa serie que es Static Land Pro. Entonces fue curioso porque cuando tuve la oportunidad entonces de hacer esta exposición en lo mínimo, tenía poco tiempo de que empezó este otro núcleo de producción que tiene que ver con las medidas, que se llama Transmutatio Mensura Series. Y bueno, devino en muchas otras obras más. Creo que fue el núcleo de producción que más visibilidad me logró dar. Cuando me topé con la situación de las medidas, me di cuenta que había ahí un resquicio de jugar con un texto totalmente obsoleto. Y que creo que también es algo que a la larga, ya viéndolo en retrospectiva, comparten también incluso las primeras cosas que hago, ¿no? Que me interesan que sean cosas que de una forma uno lo vea y se dé cuenta que hay como que un esfuerzo, pero que tiene una claridad de su inutilidad. O sea, de principio lo tienen. Entonces hay un tema de jugar con la obsolescencia a varios niveles o la inutilidad del gesto, ¿no? Pero que sea grandilocuente, ¿no? De alguna manera que sea grandilocuente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que creo que el sentirse como en casa, que era esta exposición en Madrid, planteaba. Fueron exposiciones un poco seguidas. La naturalidad de asumir el espacio expositivo y me hizo reconocer eso, ¿no? El cubo blanco es mi casa, ¿no? Yo lo siento así, sobre todo en ese momento lo enunciaba desde allí, ¿no? Y que es un espacio de alguna manera que tiene un pathos con el cual me gusta dialogar, o sea, tiene una carga histórica con la cual yo creo que quiero continuamente decido seguir conversando, ¿no? Yo creo que las reflexiones siempre van a ser útiles, o sea, no tienen que tener estar abocados a una reflexión instrumental, ¿no? En mi caso, lo que estoy planteando son diferentes recursos y diferentes lecturas y elementos significantes que detonen cosas, ¿no? En el caso específico de Cuneme, al inicio la propuesta era como que generar pesas de diferentes formas. Incluso hice un estudio formal de pesas, ¿no? Porque son elementos muy lindos. Mi idea como que utópica en ese momento era como que cada pesa fuera diferente, como había que calibrar a cada una, había que hacer procesos en torno, había que hacer procesos de vaciado y salía demasiado caro cada pieza. Entonces todas las pesas que se usaron, la forma, al final se correspondían a esta especie de cilindro que es la pesa modélica o el patrón modelo del kilogramo, ¿no? Y fue algo que apareció ya en el devenir de estar investigando, ¿no? La idea de que de alguna forma la objetividad como tal no existe, es una construcción que uno conviene a nivel social, ¿no? Entonces yo lo que me planteé con la obra fue un poco, voy a enunciar el peso, pero lo voy a hacer inaccesible porque no me voy a decir cuántos kilogramos o cuántas libras pesa esto, que son de alguna forma medidas y sistemas de medición que como código los manejamos y los abstraemos, ¿no? Lo que más me interesaba mucho de eso era esa situación, ¿no? Hacer como una especie de balanza, que es inútil porque obviamente no es que esté pesando otra cosa, porque por lo general uno hace comparativas de eso. Y segundo, que eran unas medidas que eran unos códigos que nos eran un poco esquivos, ¿no? Siempre que un poco se hace diagnósticos de la escena, yo creo que si hay algo que requiere la escena son aparte de productores de arte o gente que trabaja desde el hacer arte, ¿no? Lo que más se requiere son esos otros nichos ecológicos, esos otros agentes, ¿no? Y entre ellos están las galerías, ¿no? Están las personas que hacen circular arte en general, también la gente que hace circular sentido sobre arte, curadores, ¿no? Cuando exista realmente más variedad de personas que trabajen desde allí,
habrá más posibilidades también de los artistas que circulen, ¿no? Hay personas que son artistas y que tienen la maravillosa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de también gestionar y todo lo demás. Yo, por ejemplo, soy un desastre con eso. Entonces, a mí la ayuda y el seguimiento de la galería para mí fue bastante decidor y bastante determinante, ¿no? Creo que todavía es difícil leer como a nivel nacional, porque no tenemos como que un pulso de eso, ¿no? Creo que las escenas aún son como muy de mirarse al ombligo. O sea, en el sentido no de que de alguna forma sean homogéneas, ni mucho menos, sino que cada una se asume muy autónoma, ¿no? Y es algo que creo que tenemos que trabajarlo muy fuerte, ¿no? Y que hubiesen, bueno, más diálogo directamente entre actores de la escena, ¿no? Que es lo que más hace falta, sobre todo porque somos escenas que no es que somos tan grandes, ¿no? Entonces creo que vale la pena como que existan estos espacios de encuentro y que se hagan más efectivos.